Y vamos a conversar entonces con Lucy Roldán, psicóloga clínica, quien también viene una vez al mes para conversar con nosotros sobre este tema. Lucy, bienvenida. Gracias por proponernos temas interesantes. Gracias a ti por la invitación, yo encantada como siempre. El tema de hoy es muy fascinante, especialmente porque tiene como muchas posibilidades de que en educación especialmente incorporemos como la necesidad de educar a los niños, y creo que los grandes también siempre podemos mantenernos educándonos a nosotros mismos en estos conceptos. Básicamente por inteligencia emocional entendemos la capacidad de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones. Se usa el concepto de inteligencia porque esto viene después de un momento histórico donde solo se le daba importancia a la inteligencia intelectual. Es decir, la academia le dio mucha fuerza a las habilidades matemáticas y verbales, que así era como se medía tradicionalmente lo que se llama el IQ, cociente intelectual, pero no me quiero detener en eso, sino que hubo una investigación que mostró que las personas no solo éramos inteligentes en esos dos aspectos, sino que había otras 10 inteligencias, además de estas dos, que eran las que se potenciaban por encima de las demás. Y en estas otras tenemos, por ejemplo, una inteligencia espacial, una inteligencia naturista, una inteligencia intrapersonal, es decir, de llevarnos bien con las otras personas, o intrapersonal, de conocernos bastante, además de la inteligencia musical, la espacial, la kinestésica. En fin, quienes quieran profundizar sobre este tema, pues tenemos 12 tipos de inteligencias, pero lo que llamamos inteligencia emocional realmente es la mezcla de esta inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Entonces, realmente nos cambia un paradigma, no solo en la valoración de otro tipo de habilidades, sino en darle énfasis a una realidad, y es que no basta con ser muy bueno en matemáticas o muy bueno en lengua para poder tener buenas relaciones, poder resolver problemas, poder incluso trabajar en equipo, que es hoy una de las necesidades que tenemos. Se habla de inteligencia emocional últimamente porque le empezamos a dar valor a otras cosas, a otros resultados también, ¿no? Porque tal vez antes los resultados eran la persona que se destaca en el área de la ingeniería, la persona que tiene un número, es como un tema numérico, ¿no? Hasta los exámenes que aprueban a los jóvenes para pasar a una universidad u otra, antiguamente eran únicamente cuantitativos, cuando nos damos cuenta que lo cualitativo es altamente relevante, y ahí viene un poco el tema de la conexión emocional y de la inteligencia emocional. Claro, y especialmente en esto de sociedades donde tenemos, como hoy acabamos de ver, los estragos de un chico o una chica que no es apreciado por X característica que le hace no pertenecer a un grupo. ¿Te referías al último reportaje del noticiero que hablaba del bullying? Así es. Entonces, el chico que de pronto no era bueno para las matemáticas, pero era súper talentoso en la parte musical, quizá en una educación tradicional se sentía fuera de lugar, o que tal vez no cumplía con las expectativas. Eso también me hace acuerdo de una anécdota muy simpática que hay, que es que una madre y un padre pues van a una reunión de padres y les dicen que su hijo es una maravilla en dibujo, pero que está pésimo en matemáticas. Entonces el papá dice: mi amor, tenemos que hacer algo, tenemos que conseguir un profesor de matemáticas para nuestro hijo. Y la mamá le dice: no, tenemos que conseguir un profesor de dibujo. Claro, tenemos que potenciar claro, eso que esa persona tiene. Entonces, su fortaleza, qué bonito. Este paradigma de no la competitividad, sino la cooperación,
el poder destacar que todas las personas, en realidad nuestro valor está en ser únicas y que la educación tiene un compromiso para abrirle el espacio a todos los estudiantes independiente de sus habilidades. Tú decías que la persona que tiene desarrollada la inteligencia emocional tenía la intrapersonal y la interpersonal muy desarrollada, es decir, aquella que me permite conocerme a mí mismo y que a través y en el entorno en el que estoy me permite desarrollarme con las otras personas de una manera óptima, digamos, ¿no? Esa es mi forma de traducirlo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, todos no tenemos esa capacidad, ¿no? Pues no podemos decir, una afirmación equivocada sería todos tenemos esa habilidad. Pero tal vez lo adecuado sería todos tenemos la habilidad de desarrollarlo. Todos tenemos la potencialidad de desarrollarla y es un tema que tiene que ver con nuestra educación, no solo la que recibimos, sino la que nosotros, dijéramos, nos vamos imponiendo a lo largo de la vida. Interesante que las emociones son una de las fuentes de información más importantes que los seres humanos tenemos. No solamente nos informan acerca de nosotros, sino que nos informan acerca de las otras personas. Si tú tienes una carita triste y yo la sé reconocer, aunque estés sonriendo, yo me puedo relacionar contigo de una manera diferente a si yo hago caso omiso de esa información. Totalmente. Entonces, digamos que esta inteligencia emocional, que es un macro, está constituido por la sumatoria de otras habilidades y quizá la primera tiene que ver con eso intrapersonal, es decir, con conocerme a mí, reconocer, identificar primero, reconocer mis emociones, qué me produce esto o aquello, y más importante, porque a veces dicen, bueno, pero si yo tengo un ambiente, dijéramos, no favorable y tengo muchas emociones negativas. No, es que cualquiera que sean las emociones que yo tenga, que yo luego las pueda como dirigir, canalizar, como que pueda reflexionar sobre ellas. Te quería preguntar, entonces una persona con esas características es una persona necesariamente autorreflexiva, que está permanentemente analizándose. Que está permanentemente analizándose y que está incluso haciendo que esas emociones, por eso en la definición está utilizar, que pueda esas emociones ponerlas al servicio no solo de su desarrollo personal, sino de su entorno. Incluso hay una variable que a veces nos desorienta cuando revisamos el tema, y es que se habla de control. Pero control no solo se refiere a que yo pueda decidir, por ejemplo, si tengo enojo, qué tan oportuno es expresar ese enojo y de qué manera lo voy a hacer, sino que es cómo yo puedo esas emociones que tengo voltearlas al servicio, por ejemplo, de automotivarme, de mantener el entusiasmo en un objetivo pese a tener obstáculos en su desarrollo o en su consecución. También, por ejemplo, puede haber casos de personas que son calificadas como altamente inteligentes, ¿no? Dicen, uy, esa persona sí que es inteligente, pero resulta que se queda en esa inteligencia un poco tal vez cuadrada dentro de su área o tal vez dentro de un espacio muy particular, ya sea en el arte, ya sea en las ciencias, en fin, pero sucede que tal vez no sabe llegar al mundo con esa ciencia, con ese conocimiento. Digamos, no es que es inteligentísimo, pero no lo sabe transmitir al mundo porque tal vez le falta esa conexión emocional con su entorno, por lo tanto no tiene esa inteligencia emocional que le va a ayudar a potenciar su otra inteligencia. De acuerdo, de acuerdo. Y es esto justamente la belleza de este tema radica ahí, en que si somos conscientes que esa persona que tiene unas habilidades destacadas en cualquier aspecto, pero que las debe, dijéramos, que se van a hacer incluso mucho mayores, las puede potenciar aún más si es capaz de relacionarse con el entorno, si incluye a las otras personas, porque además de esta habilidad intrapersonal de la que hablamos ahorita, está en la interpersonal. Otra de las características que nos hace emocionalmente inteligentes es la empatía. Esta capacidad de situarnos en no solo qué sienten y qué piensan las otras personas, sino de algún modo ser capaz de salirnos de nosotros mismos y situarnos
en los zapatos de los otros. Imagínate lo difícil que es eso, y hay muchas personas Claro. que lo hacen todo el tiempo, naturalmente. Naturalmente, pero hay otras a las que les cuesta mucho porque como que siguen mirando al otro desde la perspectiva. También una curiosidad, un curso en el que yo estuve con un mexicano maravilloso, instructor, decía, cuando nos hablaba de empatía, nos hizo literalmente cambiar los zapatos. Es decir, Póngase al el zapato del compañero otro. que yo tenía al lado, o sea, a mí chiquita me tocó calzar unos zapatos 41 y a él le tocó unos tacos 37. Sí. Y nos cambiamos de zapatos. Y entonces, qué incómodo para él. Claro. Y Entrar también en ese incómodo zapato. para mí caminar con estos zapatotes. Pero bueno, esto para decir que a veces creemos que estamos siendo empáticos cuando nos mantenemos desde nosotros, pero para la empatía nos tenemos que situar un poquito en esos zapatos. Esa es una manera gráfica de decirlo. Y estas intrapersonal e interpersonal se van mezclando, como digo, para que podamos hacer ese uso y ese control de nuestras emociones y ponerlas al servicio de la cooperación, de que las relaciones interpersonales sean más fluidas y que a su vez eso va a redundar, como decías tú, en la mayor desarrollo de esas habilidades tradicionales Individuales, ¿no? Y grupales también, porque fíjate que yo te iba a preguntar sobre cómo hacer para potenciar esa inteligencia emocional en las personas, pero desde que son chicos, que me lo puedes responder si tienes la respuesta. Y por aquí también nos preguntan justamente Digitalízate, con quien estuvimos conversando hace un par de días, y ella habla sobre tener un equipo, ¿no? De una u otra manera dice, ¿cómo hago para saber identificar las emociones que son importantes para potenciar las habilidades de los recursos para alcanzar los objetivos, hablando de un proyecto? No estoy segura que comprendí bien el sentido de la pregunta. Me parece que tiene que ver con cómo, según mi interpretación, es cómo hago para comprender las habilidades emocionales de mi equipo para salir adelante en mi ámbito laboral. Esa es mi interpretación de lo que ella pone. A ver, se me ocurren varias cosas. La primera, que como digo, cuando estamos en un grupo normalmente hay un objetivo común y dentro de ese objetivo somos varias personas que debemos unir esfuerzos para alcanzarlo. Entonces, supongamos que yo soy una persona que requiero reconocimiento de mi equipo, entonces y que cuando no me lo dan me desmotivo. Esa identificación va a permitir que la líder del grupo pues tenga esto en cuenta. Tal vez haya otro miembro del equipo que sea muy ejecutor y no tanto pensador. Es decir, que sea de esas personas como se llama Carta García, que va y ejecuta y hace y no importa los obstáculos, pero tal vez el reconocimiento de las habilidades de cada quien, como tratar de hacer un pequeño mapa, el líder del grupo, de cuáles son las características sin ponerles etiquetas de buenas o malas, sino identificando para sacar sus fortalezas y tratar de ver cómo las unimos para optimizar el cumplimiento de esa tarea. Totalmente. Y ahora la pregunta con respecto a los niños, ¿cómo hacemos entonces para que desde chicos nosotros podamos crear luego adultos emocionalmente inteligentes, que creo que son herramientas que se van a necesitar cada vez más en tiempos de bullying, de depresión, de comparaciones en redes sociales, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta porque es muy pertinente. A ver, lo primero es que hay que educar a los niños a que reconozcan sus emociones. Los adultos somos muy dados a decir, y estás triste por eso, o no llores por eso, o no es para tanto. Entonces, ahí estamos invalidando a los niños. Entonces, primero que todo, darles a entender que cualquiera que sea la emoción que están experimentando, está bien, esa es la emoción que están experimentando. Pero que yo tenga enojo, por ejemplo, no me habilita para que yo le pegue a mi hermano. Entonces, validar la emoción. Sofía, entiendo que estás enojada, pero esto no te permite, no te autoriza para pegarle a tu hermano. Entonces, ser muy claro en que desde el
desde tan temprano como 2, 3 años, el niño puede primero encontrar un espacio para que sus emociones sean validadas. A veces los adultos hacemos pataletas, o sea, no, tal vez no pegándole al piso y gritando, pero hacemos pataleta. Claro, entonces, sí. el saber reconocer que la pataleta es la reacción de un niño inmaduro cuando algo no le sale, pero que un adulto siga haciendo pataleta, pues no es la manera como va a controlar el mundo, no debiera ser. Claro. Entonces, primero, darles el espacio para que sientan sus emociones y ayudárselas a nombrar. Parece que estás triste, parece. Si ella no está triste, te va a decir, no mamá, yo lo que estoy es enojada. O si de verdad está triste, seguramente le estás abriendo una llave y va a soltar. Entonces los padres y los adultos que estamos agentes de socialización, por así decirlo, dar espacios para que las emociones existan, para que los chicos y chicas aprendan a nombrarlas. A veces yo encuentro en mi consulta adultos que les cuesta mucho nombrar sus emociones. Tal vez porque o desde chicos nunca lo hicieron. Así es. O solamente si tú dices, estoy mal, pero mal es ¿qué? Mal es que estoy frustrada, enojada, aburrida. sí. O sea, ese mal se vuelve como un velo negro que cubre toda mi mente y yo no soy capaz de distinguir mal en qué, Como mal muy genérico, desde cuándo. ¿no? Y eso es parte de lo que en terapia se alcanza. Entonces, recapitulando, primero dar el espacio para que los niños sientan emociones. Segundo, darles herramientas para que las sepan identificar, que nombren sus emociones, validárselas, es decir, no es, y tú vas a estar enojada por eso. No, cualquiera que sea la causa del enojo de un niño puede tener razón para él, porque lo que siente es una información muy poderosa. Tal vez porque se siente menospreciado por ese hermano que de pronto tiene la delantera en las situaciones X. Bueno, luego de la expresión adecuada, llevar especialmente en las situaciones de conflicto a la resolución de conflictos de forma pacífica, darles herramientas a los niños de resolución de forma pacífica y dándole el espacio a cómo crees que la otra persona se sintió. Yo creo que se educa en la empatía cuando hacemos que los niños se pongan en los zapatos del otro, como digo, evitando siempre la ridiculización. Hoy en día seguimos haciendo cosas como me contaba esta mañana una chica mía, paciente, perdona, quien atiendo, que entra a un colegio nuevo, le va mal en un examen, se cae, ella se siente insuficiente a menudo, bueno, y ella para calmarse y hacer los lineamientos que la terapia le ha dado, que se calme sin hacerse daño, ella está dibujando en la clase y la profesora la saca y le dice, parece que estás muy bien en esta materia, entonces sal al tablero. Y la falta de empatía por parte de los profesores, de empatía, ¿no? por parte de profesores. Claro, es como falta también de eso. El chico que, bueno, esa empatía... Imagínate la importancia de la inteligencia emocional, por ejemplo, en las unidades educativas. En las unidades educativas. O sea, como en los padres bien, pero en los educadores. En los educadores fundamental. Claro. Y hay otra variable que va en contra de lo que nos han educado, y es que somos muy dados, como tú decías ahora, a establecer el primero, el segundo. La competencia, cualquier tipo de competencia pone un más y pone un menos. Y seguimos estimulando la competencia. Claro, ¿por qué no ganaste? ¿Por qué no quedaste en primer lugar? Claro, y eso también como me decía hace poquito, la inteligencia emocional. Por supuesto, la debilita porque entonces, como digo, ya son estos sentimientos negativos de descalificación. La inteligencia emocional, como digo, daría espacio para que todos quepamos en el mundo
y para que nos podamos llevar bien y resolvamos los conflictos de otra manera. Mira que esa frase estuvo para repetir, Víctor, para destacar en nuestra grabación de hoy, cuando al final del programa publicamos nuestra entrevista en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos hablando de inteligencia emocional con Lucy Roldán, psicóloga. Ustedes la pueden seguir en sus redes como Lucy Roldán, me la aprendí ya. Y el tema de hoy está supremamente interesante. Hablamos de inteligencia emocional, sobre todo porque siempre le damos prioridades a otros tipos de inteligencia y se nos olvida que prácticamente esta nos lleva por este mundo en el que vivimos, en el cual nos interrelacionamos, y tal vez lo que me gustaría un poco es que tú pudieras concluir el tema que estamos llevando en líneas generales y específicas. Muy bien, tener presente que la inteligencia emocional se ejercita, como dijimos ahora en el título del programa, se ejercita, es como un músculo que hay que practicarla. La práctica desde la infancia, y si uno empieza a los 20 o a los 30, no importa, porque digamos que este concepto democratiza mucho más el concepto de inteligencia. Antes era como un privilegio de algunos pocos ser destacados en alguna área. Creo que la posibilidad de ser inteligentes emocionalmente no solo nos toca a todos, sino que la podemos desarrollar a lo largo de toda la vida. Mientras más practiquemos el reconocimiento de nuestras emociones, la regulación emocional, es decir, no tenemos que botar, dijéramos, en caliente todas las emociones, podemos darles un espacio de reflexión para que ellas puedan, dijéramos, expresarse de otra manera. Entonces, el conocimiento personal, la empatía y la comunicación asertiva de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, dijéramos que son capacidades que, si las vamos sumando, nos vamos a ir volviendo cada vez más inteligentes emocionalmente. Increíble tema, y coincide conmigo Tania Cruz, quien nos manda un mensaje y dice: excelente tema, muchas gracias. Javier Valero, que ya nos había anunciado que nos iba a escuchar a través del Instagram, dijo muy buen tema. Alejandra de Arte Terapia nos dice: quien ha estado aquí en el programa, y ya es hora también de que regreses por aquí para compartirnos tus miradas. Ella es una chica que aporta bastante. Nos dice: sobre todo la falta de formación de los profesores, es ceguera de la profundidad psicológica del alumno en ese caso. También recae la responsabilidad sobre los colegios de capacitar adecuadamente a los docentes. Comprendo. Nos dice digitalizate.es. Sé que hay muchos libros al respecto. Si nos sugiere algún libro muy sencillo que nos permita tener tips o guías para ejercitar este músculo, como indica, sería valioso. No sé si lo tienes a la mano, Lucy. Básicamente, sí. O sea, yo creo que hoy es un tema tan divulgado. Apenas desde los años 90 venimos hablando de esto. Como digo, fue con la descripción de las inteligencias múltiples, que es un autor que se llama Gardner, pero quien realmente como que promovió o ha divulgado más lo de inteligencia emocional es Goleman, Daniel Goleman. Ellos dos, dijéramos, son referencias muy claras, aunque los verdaderos acuñadores del concepto de inteligencia emocional son otros, se llaman Salovey y Mayer, y ellos han sido incluso promotores de un instituto en Estados Unidos para promover la inteligencia emocional. Súper interesante. Yo creo que este tema vale la pena sí buscar más, y también, ¿sabes qué? Creo que puede servir mucho, Lucy, identificar en nuestro entorno quiénes son las personas con inteligencia emocional que nos aportan. Así es. Porque identificando esas personas nos damos cuenta, mira cómo esa persona maneja esta situación, mira cómo esa persona me aporta a mi vida, mira cómo le aporta a su entorno, y te cambia de verdad la perspectiva, y quieres aprender de esas personas. Quieres aprender, totalmente de acuerdo, y realmente en todos los grupos suele haber alguien que tiene, que se destaca en esta habilidad emocional, y que, como digo, tal vez es este estudiante que se lleva bien con todo el mundo, que tiene la capacidad
de armonizar. Armonizar, así es. Y mira cuánto funciona eso, por ejemplo, en el ámbito profesional, cuando las personas logran ser mediadoras, Claro. cuando logran ser no confrontativas, sino sabes que llega esta persona y te va a ayudar a resolver el problema. Así porque es. tienen esa capacidad. Y por eso decíamos de también, para emocional. concluir, que hoy en día es más que importante que promovamos la inteligencia emocional, es decir, que como nuestros oyentes dicen, los colegios deberían empezar decididamente a trabajar sobre esto, sobre educar a sus profesores en qué es inteligencia emocional, cómo ellos desarrollar este músculo para que los estudiantes puedan desarrollar esas competencias que a futuro, y futuro no, hoy en día, que tenemos esta comunicación a distancia, tenemos que ser más capaces de interpretar adecuadamente cómo estoy yo y cómo está el otro y qué estoy transmitiendo y qué me pueden transmitir a mí las personas con las que me veo a través de una pantalla, o esta necesidad imperativa de hacer equipos, que hoy está alguien en India y yo estoy aquí en Ecuador. Sí, totalmente. Muy interesante, Lucy. Si alguien quiere escribirte, por favor, recuérdanos tu cuenta y cualquier canal de comunicación contigo. Bueno, básicamente el Instagram, estoy como SIC-Lucy Roldán, y mi celular, si desean, yo estoy en la Clínica Kennedy de San Borondón, 0997-2280-36. Muy bien, ejercitando la inteligencia emocional con Lucy Roldán. Gracias, Lucy, por haber estado hoy con nosotros. Te agradezco porque esto también termina siendo un tema de conversación en las familias y seguramente de soluciones, que es lo que a ti y a mí nos interesa en el programa. Así es. Nos vamos. Gracias por la invitación.